Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Tomás Morales. Tengo 42 años y soy pescador desde que tengo memoria. Aprendí con mi abuelo en el río Tampaón, allá en la Huasteca Potosina. Crecí en Tanchachín, un pueblo chico al pie de la sierra, y aunque muchos se fueron a Estados Unidos o a la ciudad, yo me quedé. No por falta de opciones, sino porque nunca me sentí bien lejos del agua. En el río todo fluye, hasta los pensamientos. Uno se acostumbra a que el día depende del clima, del nivel del agua y de si hay suerte con la pesca. No soy hombre de palabras, ni de emociones fuertes. Nunca me metí en líos, ni ando en cosas raras. Pero lo que voy a contar no lo pude callar más. Me lo guardé más de un año y me está enfermando por dentro. No quiero fama, ni justicia, ni perdón. Solo necesito que quede dicho en algún lado. Era finales de octubre del 2023. Esa época es buena para pescar. El río baja con fuerza pero sin desbordarse, y los bagres se acercan a la orilla a buscar alimento. Yo iba por 3 días a acampar cerca de un recodo del río al que casi nadie va. Lo llaman la Curva de los Sauces. Está como a 2 horas caminando desde la última brecha que sale de la carretera que va hacia Aquismón. Para llegar hay que seguir una vereda estrecha, cruzar entre piedras y bajar por una ladera. Yo conocía bien el camino. Lo hacía desde joven. Ese día, llegué temprano, antes del mediodía. Armé mi tienda de campaña, encendí una fogata y puse mis trampas de anzuelo en el agua. La tarde estaba tibia, con ese sol que calienta sin quemar. Me senté a leer un librito que llevaba y me quedé medio dormido en la sombra. Al anochecer, revisé las trampas. Ya tenía 2 bagres y un mojarra. Bien para el primer día. La primera noche fue tranquila. La segunda no. A eso de las 4 de la madrugada me despertó un ruido seco, como si alguien hubiera tirado un costal desde la altura hacia el agua. No fue un animal. No fue rama. Fue peso cayendo en el agua. Me levanté rápido, tomé la linterna y caminé hasta la orilla. El río seguía su curso, oscuro como tinta. No vi nada, pero el ruido se me quedó pegado en la nuca. Me senté, sin saber por qué, con el corazón golpeando. Esperé casi media hora. Iba a regresar a la tienda cuando vi algo flotar. Primero pensé que era un tronco, pero luego vi que tenía forma. Era una pierna humana, blanca, hinchada, sin zapato. Retrocedí sin poder respirar. Caminé en círculos, no sabía qué hacer. Mi celular no tenía señal. Estaba solo. El cuerpo, o lo que fuera, pasó de largo con la corriente. No vi más. Solo esa pierna que se perdió río abajo. Decidí que al amanecer bajaría. No podía quedarme. Algo en mí se rompió en ese momento. Pero no bajé. No tan pronto. Porque a las 6 de la mañana escuché voces. Voces al otro lado del río. No eran turistas, no eran pescadores. No hablaban fuerte, murmuraban. Hombres. 2, tal vez 3. Caminaban entre la maleza, sin prisa. Uno llevaba una lámpara. Yo me agaché entre unos arbustos y los vi. Cargaban algo. Era una lona negra, grande, pesada. No pude verles la cara, pero los cuerpos eran firmes, jóvenes. Vestían de oscuro. Caminaban con una tranquilidad que me heló, como si no fuera la primera vez. Bajaron hasta una parte del río más profunda, como una poza. Desde mi lado no podía ver con claridad, pero escuché otra vez el mismo sonido.
peso cayendo al agua. Esperé horas antes de moverme. No pesqué más. No encendí fuego. Al mediodía empacaba para irme cuando vi algo más. Una cuerda. Colgaba entre dos árboles, como una especie de señal. Era nueva. Estaba bien amarrada. En un extremo, un pedazo de tela, como un pañuelo o parte de una camisa. No era mía. No estaba ahí el día anterior. Bajé esa tarde a Tanchachín, directo a casa. No dije nada. Esa noche no dormí. Pasé los siguientes días pensando qué hacer. Fui al destacamento de la Guardia Nacional en Tamuín. Les conté lo que vi. Me dijeron que iban a revisar, que probablemente era un caso de animales comiendo restos humanos antiguos, que esas cosas pasaban por los ríos en esta región. Me escucharon con cara de trámite. Nunca hicieron nada. Empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con otros pescadores. Uno, viejo conocido, me dijo: «En la curva de los sauces, no vayas solo. Ya no. Esa zona está reservada». ¿Reservada? Pa' gente que no pregunta. Otro, más joven, me dijo en voz baja que una vez vio una lancha con gente armada río abajo, que no eran militares ni policías, que llevaban sacos negros, que les apuntaron cuando se acercaron por error. Volví una semana después. Sí, volví. Esta vez sin pescar, solo con la intención de saber si lo que vi era un accidente o algo más. Tomé fotos del sitio. Marqué la cuerda entre los árboles, que seguía ahí. Pero ahora había dos más, como marcando un área, una zona delimitada. El agua bajaba más lenta. Flotaban hojas, ramas y un zapato infantil, azul. En la orilla encontré un plástico medio enterrado. Era parte de una credencial vieja. Solo se leía el nombre, Margarita. No lo toqué. Me regresé. Fui con un periodista local, uno de esos que trabaja por su cuenta, que anda en moto con la cámara y graba videos de noticias en las comunidades. Le mostré las fotos, le conté lo que vi. Se interesó. Dijo que él ya había recibido reportes de gente desaparecida en esa zona, que varias familias de San Vicente y Tampacán tenían a hijos que se habían ido y no regresaron, que nunca se investigó porque se fueron a Estados Unidos. No, Tomás, me dijo, a esa zona la usan para desaparecer gente. Tú viste una parte, pero hay más. Quiso ir conmigo. Le dije que no. No me atreví. Me dijo que lo iba a publicar, pero no lo hizo. A la semana lo desaparecieron. Lo encontraron en la orilla de un canal, en Valles. Dijeron que fue un asalto, pero todos supimos que no. Desde entonces no he vuelto a la curva de los sauces, pero otras personas sí. De vez en cuando, por las noches, desde la casa, escucho lanchas. No es temporada. No hay turistas. No hay pesca. Solo motores que bajan por el río sin luces. El agua no grita, no dice nada, pero todo lo que entra no vuelve. Yo sigo pescando, pero en otros lados, donde hay más gente, donde el agua es clara. A veces sueño con esa pierna flotando, con la lona negra, con las cuerdas amarradas entre los árboles, y cada vez que alguien desaparece en la región, me pregunto si su nombre fue el que vi medio borrado en esa credencial. No hay tumbas para los que el río se lleva, solo rumores y silencio. Me llamo Rosario Cruz. Soy hermana de Javier, el periodista que apareció muerto hace más de un año a la orilla de un canal en Ciudad Valles. Oficialmente, fue un robo con violencia. Le quitaron su cartera, su celular y lo golpearon hasta matarlo. Así lo pusieron en el acta del Ministerio Público. Pero yo lo conocía. Javier nunca llevaba dinero encima, y su teléfono no desapareció por completo. A las 2 semanas de su muerte,
Una vecina me devolvió una mochila negra que Javier le había dejado para guardársela por unos días. Estaba envuelta en una bolsa plástica, sin nombre, escondida entre ropa vieja en el fondo del closet de su casa. Adentro venían 2 libretas, una cámara fotográfica sin tarjeta de memoria y un celular viejo. Un modelo Android que él ya no usaba públicamente. Ese teléfono tenía una clave, pero no tardé en desbloquearlo. Él y yo crecimos juntos, y su clave siempre fue la misma: los números de la matrícula del bocho que mi papá tenía. Lo que encontré ahí dentro es lo que me convence de que a mi hermano no lo mataron por un robo. Lo mataron porque estaba investigando algo. Algo que nadie quiere ver, aunque esté flotando en los ríos. Los últimos audios en el celular están fechados entre el 2 y el 14 de noviembre de 2023. Son notas de voz que él mismo grababa, seguramente para no perder detalles. Algunas son breves, otras largas. Algunas apenas se entienden por el ruido de fondo. Transcribí las que más claras están. Aquí una de las primeras. 3 de noviembre, 18:27 p.m. Hablé con Tomás Morales. Está asustado. Me mostró fotos. Cuerdas entre árboles, lo que parece una lona en el agua. Dice que vio una pierna flotando, que escuchó voces. No es alucinación. Le creo. Hay algo en esa parte del Tampaón que nadie está reportando. En otra, más reveladora. 6 de noviembre, 10:42 a.m. Me acabo de enterar de 3 desapariciones más. Todas jóvenes. 2 mujeres de Tampacán, un chavo de Tamuín. Todos desaparecieron al sur de Aquismón. Las familias dicen que iban de camino a San Luis, pero sus celulares dejaron de dar señal en la misma zona, la curva del río, donde Tomás acampa. Hay un audio más largo. Lo escuché muchas veces. Javier está caminando. Se oye claramente el crujido de ramas, el zumbido de los insectos y su voz nerviosa. 12 de noviembre, 19:02 p.m. Estoy cerca del sitio. Tomás me dio la ubicación. No quiso venir. Dice que si regreso, le avise. Hay olor a quemado, como plástico. Y algo más. El río baja lento. Me acerqué a una roca. Vi algo colgado en un árbol. Ropa. Una camiseta blanca, desgarrada, atada con alambre. Parece que hay marcas en el tronco, como letras o números. Esto no es casual. Esto es un sitio de ejecución. Lo están usando para soltar cuerpos al agua. El río lo lleva todo. Si alguien encuentra esto, por favor búsquenme. Yo no me voy a callar. Esa fue la última nota de voz. La última foto que dejó en la galería del celular muestra un objeto que, al principio, no supe identificar. Pero al ampliarla, se distingue una figura flotando parcialmente bajo una rama. Una forma humana, cubierta con bolsas negras. Solo un pie desnudo visible. No hay GPS en la imagen. No tiene geolocalización activa. A la semana, lo encontraron sin vida. Y el teléfono que usaba a diario, el moderno, el público, nunca apareció. Fui a la fiscalía con lo que encontré. Les mostré las notas, las fotos. Me dijeron que no era evidencia suficiente, que los audios podían ser falsos, que no hay cuerpos, no hay delito. Les ofrecí llevarlos al sitio. Les hablé de las desapariciones que Javier mencionaba. Nada. Me dijeron que, si seguía escarbando, me iba a meter en problemas. Entendí el mensaje. Desde entonces, he investigado por mi cuenta. Busqué los nombres que Javier anotó en una de sus libretas. Hizo una lista parecida a la que Tomás mencionó en su historia. Y encontró coincidencias. Personas que desaparecieron en un mismo rango de semanas, meses, todas cerca del mismo tramo del río. Muchos de ellos sin denuncia formal. ¿Por qué?
porque a veces eran migrantes, o personas que iban de paso, algunos sin papeles, nadie con poder para exigir respuestas. Una desaparición sin denuncia no existe en papel. Y en el río, todo lo que no tiene nombre se vuelve silencio. A veces me pregunto si mi hermano sabía que lo iban a matar, si dejó ese celular conmigo en secreto porque intuía que no lo iban a dejar hablar. Tal vez por eso nunca publicó la historia, pero no quiero que su trabajo se pierda. Por eso he guardado copias de todo. Subí los audios a servidores cifrados. Envié las fotos a organizaciones que documentan violencia y desapariciones en zonas rurales. No les dije mi nombre, solo el de mi hermano. Y escribo esto por si alguien más, como Tomás, se cruza con algo parecido, para que sepan que no están solos, que hay patrones, que no es paranoia, porque en esa parte del río, en esa curva que llaman de los sauces, hay un sistema funcionando en la oscuridad, un sitio de exterminio del que nadie quiere hablar. Y si alguien les dice que en la Huasteca solo hay cascadas y turistas felices, muéstrenles el agua y pregunten qué hay debajo. Me llamo Paulina Cervantes. Tenía 23 años cuando ocurrió. Era estudiante de arquitectura en la UNAM, con buenas calificaciones, vida social intensa y una necesidad enorme de escapar de la rutina. Como muchos, a esa edad todavía creía que las amistades eran eternas y que los secretos eran cosas que solo pasaban en las películas. Éramos 6 amigos que viajamos a Valle de Bravo a celebrar el cumpleaños de Santiago, el alma del grupo. Habíamos sido compañeros desde la prepa, y aunque la universidad nos había llevado por caminos distintos, aún nos juntábamos para lo importante: fiestas, escapadas, cumpleaños. El plan era sencillo. Rentamos una casa cerca del lago, en una zona arbolada a las afueras del pueblo. Una cabaña grande, de madera, con un muelle privado, chimenea y 2 pisos con ventanales que daban directo al bosque. Llegamos un viernes por la tarde, cargados de cervezas, carne para asar y más ganas de reír que de dormir. Nos sentíamos invencibles. Los otros eran Santiago, el cumpleañero, siempre sonriente, de esos que te hacen sentir que todo va a estar bien. Carla, su novia, inteligente y reservada. Lalo, su mejor amigo, un tipo bromista pero a veces intenso. Julieta, mi mejor amiga desde secundaria, y Marcos, que apenas empezaba a integrarse al grupo. Era el más callado, pero se notaba que quería encajar. La primera noche fue perfecta. Cocinamos juntos, tomamos en la terraza y bajamos al muelle a medianoche con bocinas y cobijas. El lago estaba quieto, negro, como una sábana de vidrio sin reflejo. Había neblina, pero no espesa, lo suficiente para que todo pareciera más íntimo. Santiago propuso meterse al agua. «Nada más tantito, rápido», dijo, desnudándose hasta quedar en ropa interior. Carla le pidió que no lo hiciera. Lalo lo retó. Santiago se lanzó riendo. El chapoteo rompió el silencio del lago. Luego lo siguió Lalo, y después Carla, con resignación. Julieta, Marcos y yo nos quedamos en el muelle, riendo, mirando, tomando fotos. Estuvieron en el agua como 10 minutos. Cuando salieron, temblaban de frío, envueltos en toallas, pero felices. Todo cambió la segunda noche. Sábado. Pasamos el día en el pueblo, comimos en el mercado, recorrimos la cascada Velo de Novia, compramos café local. Marcos se veía raro, callado. Santiago también, como si algo le pesara. Pensé que estaban crudos o cansados. En la tarde, al volver a la cabaña, algo ocurrió entre Santiago y Carla. Una discusión pequeña,
de esas que parecen nimiedades pero en realidad esconden algo más. En la noche hicimos una fogata. Todos menos Marcos bebimos. Él solo se quedó sentado, mirando al fuego, acariciando una piedra pequeña entre los dedos. Lalo no dejaba de hacer chistes. Carla fumaba sola en la escalera de entrada. A las 11, Santiago se levantó, dijo que iría a caminar un poco. Voy al muelle, a pensar. Nadie se ofreció a acompañarlo. Tal vez pensamos que quería espacio. Era su cumpleaños. Le dimos espacio. Nunca regresó. Al principio no nos preocupamos. Media hora, luego una. Cuando dieron las 2 de la madrugada y no aparecía, fuimos a buscarlo. Llevamos lámparas, recorrimos la orilla del lago, el muelle, incluso gritamos su nombre. Nada, ningún ruido. El lago era una tumba de agua. Lo primero que hicimos fue regresar a la cabaña, por si había vuelto por otro camino. Nada. Después, discutimos qué hacer. Carla empezó a llorar. Julieta llamó a emergencias. Lalo decía que Santiago había ido a despejarse y seguro estaba dormido en algún lado. Cuando llegó la policía local, les dijimos la verdad, que había salido a caminar y desapareció. Pero todos omitimos algo, cada uno, una parte distinta. Yo omití que lo había visto discutir con Carla en la tarde, con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Julieta omitió que Santiago le había dicho, esa misma mañana, que ya no amaba a Carla. Lalo omitió que había tenido una pelea fuerte con él una semana antes, por algo que involucraba dinero. Marcos. Bueno, lo de Marcos era peor. Durante el interrogatorio informal que hicieron los policías locales, todos estábamos sentados en la sala. Uno de ellos pidió revisar los teléfonos. No sé qué buscaban, pero nos los pidieron. Cada uno entregó el suyo. Cuando revisaron el de Marcos, encontraron algo que encendió una alarma. Una foto, tomada la noche anterior. Era Santiago en el muelle, solo, de noche. No era una foto cualquiera. Estaba tomada desde los árboles, desde una distancia incómoda, como si alguien lo estuviera vigilando. Marcos dijo que la había tomado por error, que estaba probando el zoom, que ni se acordaba. Lo noté nervioso, sudando, mirando a todos con desesperación. Carla se quebró. Dijo que habían tenido una pelea, que Santiago le había confesado que la estaba engañando, que pensaba terminar con ella al volver a la ciudad. Lalo solo bajó la cabeza. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Los policías buscaron durante 2 días. Drones, perros, buzos, nada. Ni rastro, ni ropa, ni sangre, ni señales de caída. Una noche Carla me pidió hablar a solas. Me llevó al cuarto y me dijo algo que nunca he podido repetir hasta ahora. No fue un accidente, Pau. No estoy diciendo que alguien lo mató, pero sí que nadie hizo nada cuando pudieron hacerlo. Le pregunté a qué se refería. Santiago estaba en el agua, la segunda noche. Sí se metió, no caminó, se tiró, y alguien más también estaba ahí. Alguien lo siguió. ¿Quién? Carla me miró sin hablar. Entendí. Marcos. Yo no lo vi meterse. Nadie lo vio. Pero esa noche, cuando Santiago no volvió, Marcos tenía el cabello húmedo. ¿Pudo haberlo seguido? ¿Pudo haber sido un accidente? ¿Una pelea? ¿Un impulso? ¿O lo dejó ahogarse? Cuando nos regresamos a la Ciudad de México, lo hicimos todos menos Carla. Ella se quedó en Valle con sus padres, esperando noticias. Yo no volví a hablar con Marcos. Nadie lo hizo. Se alejó del grupo, cerró sus redes, desapareció de los chats. Lalo también se despegó. Julieta se refugió en el trabajo. Todos seguimos, como si nada. Pero cada quien lleva su parte del silencio.
Hoy han pasado más de 4 años. Nunca encontraron el cuerpo de Santiago. Cada año, por estas fechas, alguien deja flores en el muelle. No sabemos quién. Ni siquiera sabemos si murió ahí. Podría estar en otro lado. Podría haber huido. Pero si lo hizo, ¿por qué dejar todo atrás? ¿Y por qué no decirnos la verdad? Yo no sé qué pasó exactamente. Lo que sé es que todos callamos algo. Todos protegimos una parte. Por miedo, por lealtad, por culpa. Lo que sea. Y el lago sigue ahí. Tranquilo, hermoso, intacto, como si nada hubiera pasado. Pero yo sé que lo tragó. Y el agua, aunque parezca callada, no olvida. Me llamo Carla Méndez y sí, fui la novia de Santiago. También fui la última persona que habló con él antes de que desapareciera. Han pasado más de 4 años, y aunque no me lo han dicho en voz alta, sé lo que piensan todos. Que yo sé más de lo que digo, que oculto algo, que tal vez tuve algo que ver. Pero no, nunca le habría hecho daño. A pesar de todo lo que pasó entre nosotros, yo no habría sido capaz. Aunque a veces me lo pregunto, si en lugar de irse solo esa noche, me hubiera llevado con él, tal vez las cosas habrían terminado distinto. Después del fin de semana en Valle, me quedé un tiempo con mis papás, en una cabaña cercana al pueblo. Me negaba a volver a la ciudad, a mi vida de antes, a la facultad, a todo lo que teníamos juntos. Me quedé esperando una llamada que nunca llegó. Una pista, un cuerpo, algo. Pero solo llegó el silencio. Y luego, la culpa. La verdad es que nuestra relación ya estaba rota desde antes del viaje. Lo sabíamos los dos. Santiago ya no me hablaba como antes, evitaba los planes a futuro, se alejaba. Y yo fingía. Porque no quería que se acabara, porque tenía miedo, porque decir ya no me amas es más difícil que aguantar los silencios. La noche del viernes fue hermosa, sí, pero fue una máscara. Lo vi reír, abrazar a sus amigos, nadar en el lago como si no le pesara nada. Pero yo ya sabía que algo no iba bien, y el sábado por la mañana me lo confirmó. Estábamos en la cocina, solos. Los demás aún dormían. Santiago preparaba café y me dijo que necesitábamos hablar. Lo dijo así, como si no fuera grave. Pero yo ya sabía que venía. Me dijo que me quería mucho, que siempre me respetaría, pero que había cambiado. Que había conocido a alguien más. Que no había pasado nada entre ellos, pero que no podía seguir fingiendo. Que no quería ser cruel, pero que no podía cargar más esa mentira. No lloré. Solo asentí y me fui a lavar los platos como si me hubieran pedido sal. Después, le mentí a todos. Dije que solo habíamos discutido por una tontería, que estábamos bien, pero no estábamos bien. Esa tarde, lo vi muy serio, pensativo. A veces miraba a Marcos como si hubiera algo que solo ellos dos sabían. Al principio pensé que me lo imaginaba, pero luego empecé a unir puntos. Santiago y Marcos se conocían desde hacía apenas unos meses, pero hablaban con una complicidad rara. No de mejores amigos, más bien como dos personas que comparten un secreto. Yo no sé qué pasó esa noche exactamente. Lo que sé es que a las 11, Santiago me miró, con una cara que nunca le había visto, y me dijo: «No quiero pelear, voy al muelle. Quiero estar solo un rato». Le dije que no fuera, que estaba muy oscuro, que había bebido, pero él ya se iba, y lo dejé ir. Marcos se levantó 5 minutos después. Dijo que iba al baño, pero no lo vi entrar a la casa. No lo vi volver. Solo supe que regresó casi 1 hora después, sin decir nada, con el cabello húmedo. Y fue ahí cuando lo supe, cuando sentí que algo ya no tenía arreglo.
No dije nada al principio. ¿Cómo hacerlo? No tenía pruebas. Solo suposiciones, miedos, intuiciones. Y después, cuando todo se llenó de policías, buzos, drones, periodistas, callé. Lo único que sí dije, y que ahora repito, es que nadie mató a Santiago. Pero alguien lo dejó morir. Yo creo que Marcos fue tras él. Tal vez discutieron. Tal vez hubo empujones. Tal vez Santiago quiso nadar otra vez, como la noche anterior, pero esta vez sin fuerza. Y Marcos, por miedo, por orgullo, por venganza, no hizo nada. Nunca se encontró el cuerpo. El lago tiene cavidades profundas, grietas, canales ocultos por la maleza y el barro. Yo no necesitaba ver un cadáver. Yo ya lo sentía. Después del viaje, intenté hablar con Marcos. Una vez, le mandé un mensaje. Le dije, yo sé que tú sabes algo, y tú sabes que yo también lo sé. Solo dime la verdad. Lo merezco. Nunca me respondió. Y después, desapareció. Lalo, por su parte, cargaba lo suyo. Había tenido un pleito con Santiago por un préstamo, algo de un dinero que Lalo no devolvió. Lo sé porque Santiago me lo confesó días antes del viaje. Dijo que estaba molesto, decepcionado, que no sabía si decírselo en la cara. No sé si lo hizo, pero si lo hizo, Lalo no reaccionó bien. Desde entonces, Lalo vive con esa mirada de perro golpeado. No porque lo golpearan, sino porque sabe que hizo daño. Paulina, la que te contó esta historia primero, es la única que aún trata de entender lo que pasó. A veces me llama, me pregunta cosas, me escucha en silencio, como si esperara que un día le diga la pieza que falta. Pero ya no hay más que decir. Santiago se fue, y nosotros nos quedamos con los restos. El grupo murió ese día. Cada quien volvió a su vida, más o menos. Paulina terminó la carrera, creo. Julieta se fue a vivir fuera. Lalo dejó la escuela. Marcos no se volvió a saber. Y yo me fui a vivir sola. A un departamento pequeño, con ventanas altas y pocas cosas. Trabajo en una biblioteca. Camino mucho. No hablo de Santiago. Pero cada vez que veo agua oscura, como la del lago, me vienen los recuerdos. Y no es que vea su rostro, es que siento la mirada de todos nosotros, en ese instante en que Santiago se hundía y nadie lo ayudó. No sé si fue un crimen, no sé si fue cobardía, pero fue real. Y todavía hay noches en que escucho ese silencio tan profundo que solo el agua puede guardar. El silencio de lo que no se dijo, de lo que no se evitó, de lo que nos tragó a todos, aunque solo uno desapareció. Me llamo Emiliano Estrada. Tengo 58 años y he sido pescador toda mi vida. No de los que lanzan la red por afición los domingos, sino de los que duermen junto al río, de los que entienden el lenguaje de la corriente, de los que saben leer las nubes, las orillas, las raíces. Nací en Emiliano Zapata, Tabasco, y mi zona es el Alto Usumacinta, justo donde el río empieza a morder entre Chiapas y Guatemala. Trabajo solo desde hace años. Mi hijo se fue a Cancún, y mi esposa, que en paz descanse, murió de diabetes hace ya 5. Desde entonces, el monte y el río son mi casa. Cuando tengo que sacar buena pesca, me alejo por días. Cargo mis cosas en la lancha. Motor pequeño, gasolina justa, hielera, machete, mosquitero y 2 o 3 redes. Y duermo a la intemperie, como se hacía antes. Ya no muchos lo hacen así. Hoy todo es lancha rápida y regreso al hotel. Fue en una de esas salidas, en marzo de hace 2 años, cuando me pasó algo que todavía me cuesta contar. Salí de Zapata con rumbo sur,
siguiendo el Usumacinta río arriba. Mi plan era pescar entre 3 y 5 días en un recodo al que llaman la Barda Seca, donde la corriente es tranquila y los peces grandes se quedan atrapados al anochecer. Un sitio solitario, sin acceso por tierra, rodeado de selva espesa. Ya había acampado ahí muchas veces. Sabía dónde colocar la red, dónde amarrar la lancha para que no se la llevara la corriente y qué ramas usar para colgar el mosquitero. Todo iba bien. Llegué al lugar en la tarde del primer día. Armé el campamento bajo unos sauces, lancé la red, comí unas tortillas con sardina y me recosté a descansar. La noche fue húmeda y calurosa, pero tranquila. Solo el ruido de las ranas y los monos aulladores en la distancia. Dormí como se duerme en el monte, medio alerta, medio soñando. Al despertar al amanecer, lo noté. Mi mochila estaba corrida. No mucho, apenas 1 metro más cerca del agua. Las correas estaban sucias, como si las hubieran arrastrado. Pensé que un mapache o un coatí la había revisado en la noche. No sería la primera vez. Pero al revisarla, me extrañó no encontrar rastro alguno de patas, ni tierra removida, ni envolturas mordidas. Nada. Todo estaba cerrado. Pero no como lo dejé. El encendedor estaba en el compartimento lateral, y yo siempre lo guardo en el bolsillo frontal. Las latas de atún estaban en otro orden. La cuerda para la red, que guardo enrollada, estaba extendida como si alguien la hubiera inspeccionado. No me asusté, pero me molestó. Supuse que tal vez estaba cansado y que yo mismo moví las cosas antes de dormir sin darme cuenta. Lo dejé pasar. El segundo día transcurrió normal. Buena pesca, 2 robalos grandes y una mojarra plateada. Guardé todo en la hielera con hielo seco, comí, y antes de que cayera la noche me metí al mosquitero, cansado. Esa noche dormí menos. Me desperté 2 veces, sin razón aparente. Solo con esa sensación que se mete en la espalda cuando algo no cuadra. Como si hubiera un sonido fuera de lugar, aunque no puedas identificarlo. No me levanté. Solo me quedé quieto, escuchando. El Usumacinta a esa hora es una voz grave que no calla. Pero entre susurros, juraría que escuché algo. Como si alguien estuviera removiendo piedras, pequeñas, despacio. A la mañana siguiente volví a encontrar la mochila movida. Y esta vez no fue leve. Alguien la había abierto. Faltaba la navaja. Pero no había signos de forcejeo, ni tierra, ni huellas de pisadas, ni siquiera hojas pisadas cerca. El suelo estaba exactamente como lo dejé la tarde anterior, salvo por la cuerda de la red, que ahora colgaba de una rama baja, como si alguien hubiera empezado a revisarla. Y ahí fue cuando empecé a preocuparme. El monte tiene sus reglas. Si te vas a acercar a un campamento ajeno, silbas, gritas o saludas desde lejos. Así se hace entre pescadores, leñadores y gente de paso. No te acercas sin anunciarte. No revisas cosas ajenas. Y definitivamente no haces todo eso sin dejar señales. Yo no había visto lancha alguna en 2 días. Ni humo, ni luces, nada. Y aún así, alguien me estaba revisando. Esa tarde no pesqué. Me dediqué a revisar todo alrededor del campamento. Seguí el borde del río. Busqué ramas partidas, lodo fresco, indicios de que alguien hubiera bajado por la ribera. Nada. El lugar seguía tan intacto como siempre. Pisé a propósito un parche de lodo húmedo cerca de la lancha. Mis huellas quedaron claras. Dejé otras más cerca de la mochila. Si alguien volvía, dejaría rastro. Esa noche no dormí. Apagué la lámpara temprano y me metí al mosquitero con la navaja vieja que aún me quedaba. La nueva seguía desaparecida. No pegué el ojo. Me quedé escuchando.
A eso de las 2 de la mañana escuché el primer sonido, muy tenue, como una red rozando la grava. No me moví, contuve la respiración. Entonces vino el segundo sonido, una pisada sobre hojarasca. Salí del mosquitero de golpe, con la lámpara encendida. Nada. La mochila estaba cerrada, pero estaba en otro sitio, ahora bajo la rama del sauce. Mis huellas seguían en el lodo, íntegras, las únicas. Nadie más había pasado por ahí. Lo que fuera que se acercó, no tocó el lodo, o no dejó huella. Esa fue la noche en que algo se quebró en mí. No era miedo, era otra cosa. La sensación de estar compartiendo espacio con alguien que no juega bajo las mismas reglas y que te está midiendo, como si evaluara cada uno de tus objetos, no con urgencia, con método. Decidí terminar la travesía antes de tiempo. A la mañana siguiente, recogí todo, aseguré el motor de la lancha y comencé el regreso. Pero antes de irme, hice algo que nunca había hecho en tantos años de pescador. Dejé una nota. La escribí en una hoja del bloc húmedo que llevaba en la hielera. No busco problemas, solo vine a pescar. Gracias por dejarme ir en paz. La metí en una bolsa de plástico, la até a una piedra y la dejé bajo el sauce, donde había encontrado mi mochila esa madrugada. No sé por qué lo hice. Solo me salió. 2 días después, ya de vuelta en casa, revisando mis cosas, descubrí algo que me heló la sangre. En el fondo de la mochila donde guardo las bolsas para el hielo, había una piedra pequeña, redonda, perfectamente lisa. Yo no la había puesto. Estaba limpia, como recién lavada. No tenía sentido. Era una piedra de río, sí, pero yo no la había tocado, y tampoco era mía. Desde entonces la conservo. Está en una caja de cartón bajo mi cama, no por fetiche, ni por miedo, por recuerdo. No volví a acampar en la barda seca. Sigo pescando, claro, es mi oficio, pero ya no duermo lejos por tantos días. Y si lo hago, marco el lodo alrededor del campamento, reviso huellas, hablo en voz alta, como si me acompañara alguien invisible, porque ahora sé que no siempre estamos solos en el monte. Y no hablo de espíritus, ni de cosas del otro mundo. Hablo de presencias reales, silenciosas, que pueden estar tan adaptadas al entorno que no necesitan dejar rastro, que conocen el terreno mejor que tú, que te observan, no por maldad, sino por interés, por rutina, o por algo que no alcanzamos a entender. A veces me despierto a mitad de la noche escuchando ese ruido, la red deslizándose sobre las piedras, y no me muevo, solo me quedo quieto, como si aún esperara que esa navaja que se llevaron algún día vuelva sola a su sitio. Después de ese viaje, pasaron varios meses sin que regresara al río Usumacinta. Me dediqué a pescar en lagunas más cercanas a Emiliano Zapata, algunas veces incluso junto con otros pescadores, algo que ya no solía hacer desde que me acostumbré a estar solo. La gente del pueblo me notaba más callado. No es que antes fuera muy hablador, pero después de lo que viví, me costaba más confiar en el silencio, en ese silencio que antes me tranquilizaba y que ahora sentía lleno de ojos. Lo más curioso fue que con el paso de los días, lo que me perturbaba no era la idea de que alguien hubiera revisado mis cosas, sino el hecho de no saber para qué. Nada había sido robado, ni destruido, solo examinado, cambiado de lugar. Un patrón que no parecía impulsivo, sino metódico, como si hubiera sido parte de una inspección, una revisión silenciosa por alguien que sabía moverse sin dejar huellas. Empecé a hacer memoria de pescadores que hubieran contado cosas parecidas. Pregunté en el muelle, en el mercado, con los de edad. Casi nadie decía nada, pero uno que otro me devolvía la mirada con ese gesto que uno reconoce al instante, el de quien ha visto algo, pero prefiere no recordarlo. Fue don Álvaro, el más viejo del gremio,
ya retirado, quien me dio la única respuesta clara. ¿Acampaste en la barda seca?, me preguntó mientras limpiábamos unas tilapias. Sí. ¿Por qué? Se quedó en silencio un momento, como si dudara si contarme o no. Allá, en los años 70, la gente que se metía a esos recodos solía hablar de el hombre que revisa. ¿Qué hombre? Nadie sabe. No lo ves. Solo sabes que estuvo ahí y que te revisó. Pensé que era una forma poética de hablar, como hacían los antiguos. Pero su expresión era seria, sin intención de bromear. ¿Y tú lo viviste? Una vez, hace mucho. Dejé la balsa a la orilla y dormí. Al despertar, el anzuelo que había amarrado la noche anterior estaba colgado de un árbol. Nadie robó nada, solo cambiaron cosas de lugar, como si quisieran dejar claro que sabían todo de mí. ¿Y qué hiciste? Me fui. Como tú. Asentí. No quise seguir preguntando. Pasaron casi 9 meses antes de que considerara volver. No fue por necesidad ni por coraje. Fue por algo más simple. La sensación de tener una conversación pendiente. Como si algo allá, en esa curva silenciosa del Usumacinta, no se hubiera terminado de decir. Así que planeé el viaje con calma. Esta vez fui más ligero, sin demasiadas provisiones. Llevé solo una red, una cuerda, una hamaca con mosquitero y lo indispensable. Y además, algo más. Una libreta y un bolígrafo. Llegué a la barda seca al atardecer, como la vez anterior. El sitio seguía idéntico. Las ramas bajas de los sauces, la entrada al agua clara, el aire denso por la humedad. Armé el campamento en el mismo sitio, pero esta vez no extendí las cosas sin orden. Lo coloqué todo con intención. Mochila a un lado, navaja sobre una piedra plana, cuerda enrollada y colgada de un gancho improvisado. Y justo antes de meterme a la hamaca, dejé la libreta abierta sobre la mesa improvisada que había hecho con troncos. Solo escribí una línea. ¿Qué buscas entre mis cosas? Luego me acosté. No dormí. No lo esperaba. La noche fue tensa. El canto de los grillos, interrumpido de vez en cuando por el aleteo de algún murciélago. La corriente del río más baja, como si supiera que algo más quería hacerse oír. No escuché pasos, ni ramas. Pero cerca de las 3 de la mañana, sentí algo. Una diferencia en el aire. Un vacío. Como cuando alguien se acerca y cambia el calor del entorno. No abrí los ojos. No me moví. Me concentré en escuchar. Nada. Me quedé así, sin dormir del todo, hasta que aclaró el cielo. Al amanecer, me levanté de la hamaca con el cuerpo molido. Lo primero que hice fue revisar la libreta. La hoja donde había escrito mi pregunta seguía allí, pero abajo de mi letra, con trazo distinto, firme, sin titubeos, había una respuesta. Nada. Solo verifico que no dañes. Me quedé de piedra. Volví a leerlo una y otra vez. No podía ser un accidente. No podía ser una broma. Estaba solo. No había nadie en kilómetros. Y, de nuevo, ni una pisada. La tierra intacta. Las huellas que yo dejé seguían ahí. No había basura. Nada robado. Todo en su sitio. Volví a guardar la libreta y esta vez tomé la piedra que me habían dejado meses atrás, la que había encontrado en la mochila, y la dejé justo sobre la nota, a la vista, como diciendo, ya entendí. Empaqué todo en silencio, no dejé nada, me subí a la lancha y regresé por donde había venido. Desde entonces, he vuelto al río muchas veces.
pero nunca más a acampar en la barda seca. En otras zonas del Usumacinta he dormido en orilla, cerca de comunidades, cerca de otros pescadores. Y aunque la pesca ha sido buena, sé que algo allá sigue observando, revisando, cuidando. No porque me odie, ni siquiera porque me tema, sino porque su función, lo entendí tarde, no es castigar ni ayudar, es verificar. Que uno no abuse, que no se lleve de más, que respete. Y si eso se cumple, entonces puedes entrar, pescar, dormir, irte y regresar en paz. Ahora llevo la libreta conmigo siempre, en cada viaje. A veces escribo cosas sueltas, pensamientos, dibujos del río, marcas de pesca. Y dejo una hoja abierta cuando acampo, por si alguien quiere leer o contestar, y si no, no importa, porque ya sé que sigue ahí, en silencio, bajo el agua, entre los sauces, verificando. Me llamo Santiago Ibarra, tengo 24 años, y nací en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Esta historia la cuento porque desde aquella vez dejé de ir al monte, dejé de acampar, de meterme al río, de confiar en el silencio. Nadie me obligó a hablar, ni es para volverme viral, ni para que me digan valiente. Lo hago porque aún tengo pesadillas, y porque hay algo, allá en la Huasteca, que nunca se fue. Todo empezó un fin de semana de abril del año pasado, cuando yo y 3 amigos, Adrián, el Chinche, Diego y Mauricio, decidimos hacer una escapada para acampar lejos de todo. No en los lugares turísticos de siempre, no en Tamazopo ni en Micos. Queríamos algo virgen, un lugar que no saliera en Google Maps. Pura naturaleza, nada de señal. El Chinche era el que siempre andaba buscando rincones ocultos en los cerros. Tenía un tío en Tanchachín que le había hablado de un lago escondido, arriba de una cañada, entre 2 sierras cubiertas de ceibas y guayacanes. El tío lo llamó el Ojo Grande. Dijo que era un cuerpo de agua que no se secaba ni en la peor sequía, que no tenía fondo visible y que nadie se atrevía a bañarse ahí desde hacía años. Se ve muy tranquilo, pero se traga el sonido, dijo, y a veces cosas más grandes. Nos lo dijo en tono de broma, entre caguamas y rebanadas de sandía, así que no le dimos importancia. Lo tomamos como folclore huasteco, parte del sabor de la historia. Lo único que escuchamos bien fue, no está lejos, pero no hay camino directo. Salimos un viernes por la mañana, con mochilas cargadas de comida, casas de campaña, cervezas y una bocina portátil. En total, caminamos 5 horas desde el último punto donde dejó de avanzar la camioneta del Chinche. Cruzamos potreros, campos de caña quemada, un arroyo con agua clara como vidrio, y finalmente subimos una loma pedregosa donde el calor nos partía la espalda. Y ahí estaba, el Ojo Grande, un lago silencioso, metido entre paredones altos, rodeado de vegetación espesa. El agua no era azul, ni verde, ni marrón. Era de un tono oscuro, como café muy cargado, casi negro, pero sin estar sucio. Limpio, pero opaco. Tranquilo. Sin reflejo. Sin movimiento. Pusimos las casas de campaña en la orilla sur, donde una lengua de tierra formaba una pequeña playa natural. Encendimos una fogata y cocinamos salchichas, arroz y atún. La tarde cayó rápido. El Chinche puso música. Diego se metió a nadar un rato, aunque se salió a los 10 minutos diciendo que el agua le daba cosita. Yo me quedé viendo el lago. No porque sintiera miedo, sino por cómo absorbía el sonido. La bocina seguía tocando, pero no se reflejaba ni un eco en las paredes del cañón.
como si el agua se tragara la música, como si no existiera nada al otro lado. Esa noche dormimos tranquilos, o eso creí, hasta que Adrián me despertó a las 5 de la mañana, sacudiéndome el hombro. «Güey, hay alguien allá», susurró, apuntando hacia la otra orilla del lago. Me levanté, adormilado, con el cuerpo entumido por el frío. Miré en la dirección que señalaba, y ahí estaba. Una figura parada, quieta, justo al borde opuesto. No se movía, no se ocultaba. Parecía mirar hacia nosotros. Era imposible ver bien los detalles, solo que era alguien de pie, con los brazos a los lados. «¿Un campesino?», le dije. «No hay ranchos cerca», respondió Adrián. «Y no ha pasado nadie desde ayer». Diego se despertó también. Vimos a la figura un rato más. No se acercó, no se fue. El sol empezó a salir, y con él, el rocío. Cuando la niebla cubrió el agua, la figura desapareció. No dijimos nada. No queríamos espantar al Chinche ni a Mauricio, pero el ambiente ya no era el mismo. Ese día no hicimos fogata. Comimos frijoles fríos, pan y plátanos. No nos metimos al agua. Nadie lo dijo en voz alta, pero sabíamos que algo no estaba bien. El silencio del lago ya no era solo raro, era incómodo. El aire pesaba. Las aves cantaban lejos. Al atardecer, volvimos a verla. Ahí estaba otra vez, en el mismo punto, parada, viéndonos. Pero ahora tenía algo a los pies, como una bolsa. No se veía bien. El sol ya se metía. Adrián sacó sus binoculares y se los puso. ¿Y?, le preguntamos. No puedo enfocar», dijo, frustrado. «Se ve distorsionado, como si el aire temblara. Ya no dormimos igual». Esa noche todos se metieron a las casas de campaña antes de las 8. Solo yo me quedé despierto un rato más, viendo las brasas apagarse. Sentí como si me observaran desde todas partes. No vi a la figura esa noche, pero escuché cosas. Crujidos en la maleza, agua moviéndose sin que nadie nadara, y un murmullo leve, como si alguien recitara oraciones desde la otra orilla. Al amanecer, la figura ya no estaba, pero encontramos algo. Sobre una piedra, junto a la orilla, había un mechón de pelo negro atado con un hilo rojo, y una cruz dibujada con tierra húmeda. Eso fue suficiente. Empacamos todo y nos fuimos sin desayunar. Ni siquiera apagamos bien el campamento. El Chinche iba al frente, con la mochila tambaleándosele en la espalda. Diego se había puesto blanco. Adrián no hablaba. Mauricio, el más escéptico, trataba de bromear, pero nadie le respondía. Cuando llegamos al punto donde estaba la camioneta, respiramos más tranquilos. Pero notamos algo. La cajuela estaba abierta. Alguien la había revisado. Nada robado. Solo revuelta. Como si buscaran algo. Regresamos a Ciudad Valles en silencio. Nos despedimos con un choque de puños, sin mirarnos mucho. Desde entonces, algo cambió. El Chinche se fue a Monterrey. Ya no contesta los mensajes. Diego se metió a trabajar en un Oxxo y no sale al monte. Mauricio dejó de bromear. Adrián desapareció hace 3 meses. Su mamá dijo que se fue a caminar a las cascadas de Tamazopo y no regresó. Nadie lo ha encontrado. Yo intento olvidar, pero a veces sueño con el lago, con la figura parada, con el pelo flotando en el agua, con la cruz de tierra. Y en mi sueño, estoy parado al otro lado del agua, en el lugar donde ella estaba. Y esta vez, soy yo el que no me acerco. Y tampoco me voy.
Me llamo Mariana Zamudio, tengo 31 años, soy fisioterapeuta y desde hace unos 3 años entreno triatlón de forma semiprofesional. Me inicié en eso después de una ruptura fuerte. En lugar de hundirme, decidí enfocarme en metas físicas exigentes. Me refugié en los kilómetros, en la disciplina, y, sin darme cuenta, empecé a armarme desde adentro. Vivo en Guadalajara, pero cada vez que puedo, me escapo al lago de Chapala a entrenar. Lo prefiero a las albercas techadas y los gimnasios cerrados. El aire es distinto allá. Huele a tierra mojada y a juncos. Y a veces, cuando está muy tranquilo, el lago parece más un espejo que un cuerpo de agua. Me hospedo en una pequeña cabaña a las afueras de Ajijic, a unos metros del agua. Es un sitio modesto, pero seguro. Lo administra una señora que me conoce de años. Me deja entrenar en paz y no hace preguntas. Lo que más me gusta es que hay días, sobre todo entre semana, en los que no hay nadie en las orillas. Solo aves, insectos y el sonido hueco del remo si salgo con kayak. Era lunes. Finales de septiembre, nublado. El agua un poco turbia, pero sin viento. Perfecto para nadar. Ese día tenía programado un nado largo, 2.5 kilómetros sin descanso. Salí desde la pequeña rampa de concreto frente a la cabaña, marqué mi reloj GPS y me metí al lago. Usaba goggles oscuros y gorra de neopreno. Nadé con ritmo parejo, pensando en la respiración, la brazada, el giro de cadera. Lo único que oía era el sonido intermitente del agua cortada por mis movimientos. A los 30 minutos hice una pausa para flotar y revisar el reloj. Iba bien, pero fue entonces, al girar lentamente para volver, que noté algo en la orilla. No estaba ahí cuando entré. Era un bulto oscuro, apenas visible entre los juncos, a unos 8 metros del borde. Al principio pensé que era una piedra o una bolsa de basura, pero la forma no encajaba. Seguí nadando. Salí. Caminé descalza por la arena mojada y me acerqué. Era una mochila negra, parcialmente enterrada en el lodo, como si la hubieran empujado con el pie hasta cubrirla a medias. Tenía el cierre principal abierto. No sé por qué, pero la desenterré con cuidado. No tenía candado, ni etiquetas. Solo un llavero colgado de la argolla. Una pequeña figura de perro salchicha, de tela bordada, muy gastado. Abrí la mochila. Adentro había lo siguiente: una playera térmica gris, con manchas de barro seco. Un reloj deportivo polar, todavía con batería baja. Un par de audífonos inalámbricos, sin estuche. Una credencial de elector a nombre de Isaías Contreras Robles, con dirección en Tlaquepaque. Y un cuaderno pequeño, mojado, pero con hojas legibles. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones, tiempos de carrera, rutas, repeticiones. Como una bitácora de entrenamiento. Algunas fechas eran recientes. 2 semanas atrás. Lo que me heló fue una frase, escrita con letra rápida en una hoja intermedia. No debo volver a ese punto. No debo confiar. No debo hablar. Solo correr. Cerré el cuaderno. Me giré hacia la maleza que daba a los terrenos baldíos. No había nadie, pero sentí que ya me estaban viendo. Regresé a la cabaña con la mochila. No le dije nada a la señora. Cerré la puerta y me senté en la cama a revisar los objetos con calma. El reloj deportivo estaba configurado con el nombre Isaías C., y al sincronizarlo con mi celular, el historial mostró varias sesiones de entrenamiento en el mismo perímetro del lago, algunas justo en el mismo punto donde había encontrado la mochila. La última entrada estaba fechada 13 días atrás, a las 06:42 am, y terminaba abruptamente, como si hubiera sido interrumpido. Ese reloj registraba frecuencia cardíaca,
El último dato era un pico de 172 ppm. Inusual si solo trotaba. Marqué el nombre en Google. Nada relevante. Luego busqué en redes sociales. En Facebook encontré un perfil privado, con una foto en blanco y negro de un perro salchicha en la portada. La última publicación tenía más de un mes. En los comentarios, una mujer preguntaba: ¿Todo bien, Isaías? ¿Sigues entrenando para el medio Ironman? Otra más había escrito: días después, te mandé mensaje, revísalo porfa. Y luego, silencio. Me atreví a escribirle a una de las personas que comentaron. Le puse algo directo, sin detalles. Hola, disculpa, entreno en Chapala y encontré una mochila con documentos de Isaías Contreras. ¿Sabes si está bien? No me contestó. No esa noche. Al día siguiente me despertó el sonido de un mensaje. Era la mujer del comentario. Se llamaba Nadia. ¿Dónde encontraste eso? Nadie sabe nada de él. Pensamos que solo se había desconectado. Le conté que había encontrado la mochila parcialmente enterrada en la orilla, que todo estaba seco, menos el cuaderno. Me pidió fotos. Se las mandé. Confirmó que era de Isaías, que entrenaba para un triatlón, que solía venir al lago solo, que estaba obsesionado con sus tiempos, que llevaba desaparecido 2 semanas, pero que no tenía familia cercana que lo reportara. Ella fue a presentar una denuncia días después. La carpeta apenas se abrió. Esa misma tarde, decidí volver al sitio donde lo encontré. No sé qué esperaba. Tal vez encontrar más cosas. Tal vez entender. Pero lo que encontré fue un par de huellas a medio secar. No eran frescas, pero tampoco viejas. Una pisada profunda, con forma de bota. La otra, descalza, como si alguien hubiera salido del agua sin zapatos. Seguí el rastro entre los juncos. Me llevó a un claro pequeño donde encontré una toalla gris con iniciales bordadas. I.C. En un extremo, apenas visible, había una línea trazada con marcador indeleble. No confíes en nadie que no respira agitado. Lo apunté. Saqué fotos. Me regresé con la toalla en una bolsa. Esa noche la policía local vino a la cabaña. Alguien, no dijeron quién, había reportado que una persona estaba removiendo objetos en la orilla del lago sin autorización. Era una patrulla común, con 2 oficiales jóvenes. Me hicieron preguntas amables pero insistentes. Les mostré la mochila. Dijeron que la llevarían como evidencia. Me pidieron que no difundiera detalles, para no entorpecer la investigación. Yo accedí, pero tomé fotos de cada objeto antes de que se lo llevaran, incluyendo la credencial, por si desaparecían. Y desaparecieron. A los 3 días, Nadia me escribió. Fui a ver la carpeta. Me dijeron que nunca recibieron la mochila, que no hay evidencia física, que puede ser abandono voluntario. Me quedé en silencio unos días. No volví al lago. Luego empecé a armar un patrón. Entre grupos de corredores en Guadalajara, encontré a 3 personas que decían haber entrenado con Isaías en alguna etapa. Uno, un tipo alto que se hacía llamar El Gallo, me escribió por inbox. Ese vato se metió en pedos. Dijo que una vez vio algo raro en el cerro cerca del lago, que había camionetas sin placas entrando por caminos que no salen en el mapa. Nunca quiso decir más. Otro escribió algo peor. No eras la única que encontró cosas. Hace meses alguien halló una licra de ciclismo y un zapato en el Canal Viejo. Dijeron que era basura, pero tenía nombre bordado. El chiste es que allá no se investiga nada. Hoy ha pasado más de un mes desde que encontré esa mochila. Isaías sigue sin aparecer. Yo sigo entrenando, pero ya no sola, y ya no en Chapala. He dejado mis datos en el grupo de Nadia, donde recopilan historias de personas desaparecidas en rutas de entrenamiento al aire libre. Hay más casos de los que imaginé, todos con detalles parecidos: rastros mínimos, objetos abandonados, reportes sin seguimiento.
A veces, cuando estoy nadando, tengo la sensación de que algo se mueve bajo el agua, pero no me atrevo a mirar. Solo sigo nadando, solo sigo saliendo a flote. Hay una frase del cuaderno de Isaías que no me puedo sacar de la cabeza. No confíes en nadie que no respira agitado. Ahora, cada vez que corro, nado o pedaleo, miro a todos los que me cruzo. Y si no están sudando, si no respiran fuerte, si no se ven exhaustos, acelero el paso y no miro atrás, porque alguien allá afuera entrena también, pero no para competir, entrena para cazar, y sabe cómo hacer que los cuerpos no floten. Me llamo Luis Galván, tengo 33 años, y soy kayakista de aventura desde hace más de 10. He navegado desde los rápidos del río Amacuzac en Morelos hasta los remansos tranquilos del Usumacinta, pero de todos los lugares que he recorrido en México, el Grijalva es el que más respeto me impone. No por lo bravo, aunque puede serlo en época de lluvia, sino por su carácter impredecible, lleno de brazos, esteros, canales estrechos que aparecen y desaparecen con la temporada. Esta historia me ocurrió en abril de 2023, durante una expedición personal que hice por el tramo entre Chiapa de Corzo y las zonas bajas rumbo a Mezcalapa. Me había tomado una semana libre del trabajo en la escuela donde doy clases de natación, con la idea de hacer un recorrido en solitario, acampando en las orillas, observando aves y conociendo canales secundarios del río. Llevaba equipo ligero, un kayak sit on top de travesía, una mochila impermeable con lo necesario, GPS portátil, radio VHF y mi teléfono con carga solar. Iba preparado. Había hecho esta ruta antes, pero esta vez decidí desviarme para explorar un brazo del Grijalva que había visto en un mapa antiguo de Conagua, marcado como Canal La Ceiba Vieja, al oeste del Cañón del Sumidero, pero ya fuera del paso turístico. Nadie más hablaba de ese canal. De hecho, pocos lo conocen. Es un estero que aparece en temporada seca, cuando el nivel del Grijalva baja y deja descubiertos los manglares que bordean la parte baja del cañón. Era la oportunidad perfecta para descubrir algo nuevo. Lo que encontré fue otra cosa. Salí al amanecer de una playita donde había acampado la noche anterior, unos 10 kilómetros río abajo de Chiapa de Corzo. El día estaba claro, sin viento, con la neblina disipándose rápido. A las 8 de la mañana, activé el GPS y remé hacia el poniente, buscando la entrada al canal. Al principio parecía un afluente más, un canal estrecho entre ceibas y árboles de guayacán. La corriente era suave. Entré sin problemas, dejando atrás el cauce principal. A los pocos minutos, noté que el sonido del río desapareció, reemplazado por un silencio espeso, solo interrumpido por zancudos, el aleteo lejano de garzas y el roce del kayak con ramas hundidas. Era como estar en una cápsula de otro mundo. Las ramas de los árboles formaban un techo natural. La luz apenas pasaba. Todo se veía verde, denso, contenido. Remé durante unos 45 minutos. Pensé en volver. El GPS me marcaba bien, pero no encontraba ningún punto de retorno claro. Solo canales que se abrían y cerraban como si el agua jugara a confundirme. Me detuve a revisar el mapa topográfico, pero no reconocía ninguna de las formaciones. Fue ahí que escuché un golpe seco. No de animal, ni de rama cayendo. Sonó como madera contra madera, seguido por otro. Después, silencio. Miré hacia la derecha del canal, donde las ramas eran más gruesas. Allí, a través de la vegetación, vi algo que no tenía sentido. Una cabaña flotante.
construida sobre toneles y estructuras de madera. Techo de lámina oxidada, paredes de tablas irregulares. Estaba oculta entre las ramas, como si hubiera sido colocada ahí adrede para no ser vista desde el canal principal. Me acerqué lentamente, no por curiosidad morbosa, sino por simple necesidad de orientación. Pensé que tal vez alguien vivía ahí y podía ayudarme a retomar el curso. Cuando estuve a unos 10 metros, algo me detuvo. Un olor extraño. No era podredumbre. Era una mezcla entre humo de leña y hierba húmeda, como si alguien hubiera cocinado hacía poco y apagado el fuego con agua del río. Amarré el kayak a una raíz y subí con cautela al pequeño muelle improvisado de la cabaña. La madera crujía, pero estaba sólida. Al tocar la puerta, noté que estaba entreabierta. «¿Hola? ¿Hay alguien?», pregunté en voz alta. Nada. Empujé con la punta del remo. La puerta se abrió con un sonido seco. El interior estaba ordenado, pero abandonado a medias. Una mesa con una lámpara de gas, frascos con sal y arroz. Una hamaca colgada. Sobre la mesa, un cuaderno de pasta dura, cubierto con una tela bordada. No quise tocarlo. Vi una taza con café seco, como si la hubieran dejado hace solo un par de días. Y junto a la puerta, una mochila colgada. Era militar, vieja. En un rincón, lo que parecía una radio de onda corta cubierta con una lona. Todo estaba ahí, pero no había nadie. Me quedé quieto. Entonces vi algo que me dejó helado. Una fotografía pegada con cinta en la pared. Vieja, doblada en las esquinas. Mostraba a un hombre de unos 50 años, moreno, con sombrero de palma. Detrás de él, el mismo lugar donde yo estaba parado, y en la esquina inferior de la foto, escrita a mano: «Cuida el canal, no salgas cuando canta el agua». No entendí la frase, pero me provocó un escalofrío. Algo en esa advertencia parecía personal. Decidí no tocar nada más. Me bajé del muelle, regresé al kayak y remé en reversa. Pero el canal ya no era el mismo. El sol se había cubierto de nubes. El aire estaba quieto, demasiado. Traté de seguir el camino por... Me llamo Luis Galván, tengo 33 años y soy kayakista de aventura desde hace más de 10. He navegado desde los rápidos del río Amacuzac en Morelos hasta los remansos tranquilos del Usumacinta, pero de todos los lugares que he recorrido en México, el Grijalva es el que más respeto me impone. No por lo bravo, aunque puede serlo en época de lluvia, sino por su carácter impredecible, lleno de brazos, esteros, canales estrechos que aparecen y desaparecen con la temporada. Esta historia me ocurrió en abril de 2023, durante una expedición personal que hice por el tramo entre Chiapa de Corzo y las zonas bajas rumbo a Mezcalapa. Me había tomado una semana libre del trabajo en la escuela donde doy clases de natación, con la idea de hacer un recorrido en solitario, acampando en las orillas, observando aves y conociendo canales secundarios del río. Llevaba equipo ligero, un kayak sit on top de travesía, una mochila impermeable con lo necesario, GPS portátil, radio VHF y mi teléfono con carga solar. Iba preparado. Había hecho esta ruta antes, pero esta vez decidí desviarme para explorar un brazo del Grijalva que había visto en un mapa antiguo de Conagua, marcado como Canal La Ceiba Vieja, al oeste del cañón del Sumidero, pero ya fuera del paso turístico. Nadie más hablaba de ese canal. De hecho, pocos lo conocen. Es un estero que aparece en temporada seca, cuando el nivel del Grijalva baja y deja descubiertos los manglares que bordean la parte baja del cañón. Era la oportunidad perfecta para descubrir algo nuevo. Lo que encontré fue otra cosa.
Salí al amanecer de una playita donde había acampado la noche anterior, unos 10 kilómetros río abajo de Chiapa de Corzo. El día estaba claro, sin viento, con la neblina disipándose rápido. A las 8 de la mañana, activé el GPS y remé hacia el poniente, buscando la entrada al canal. Al principio parecía un afluente más, un canal estrecho entre ceibas y árboles de Guayacán. La corriente era suave. Entré sin problemas, dejando atrás el cauce principal. A los pocos minutos, noté que el sonido del río desapareció, reemplazado por un silencio espeso, solo interrumpido por zancudos, el aleteo lejano de garzas y el roce del kayak con ramas hundidas. Era como estar en una cápsula de otro mundo. Las ramas de los árboles formaban un techo natural. La luz apenas pasaba. Todo se veía verde, denso, contenido. Remé durante unos 45 minutos. Pensé en volver. El GPS me marcaba bien, pero no encontraba ningún punto de retorno claro. Solo canales que se abrían y cerraban como si el agua jugara a confundirme. Me detuve a revisar el mapa topográfico, pero no reconocía ninguna de las formaciones. Fue ahí que escuché un golpe seco. No de animal, ni de rama cayendo. Sonó como madera contra madera, seguido por otro. Después, silencio. Miré hacia la derecha del canal, donde las ramas eran más gruesas. Allí, a través de la vegetación, vi algo que no tenía sentido. Una cabaña flotante, construida sobre toneles y estructuras de madera. Techo de lámina oxidada, paredes de tablas irregulares. Estaba oculta entre las ramas, como si hubiera sido colocada ahí adrede para no ser vista desde el canal principal. Me acerqué lentamente, no por curiosidad morbosa, sino por simple necesidad de orientación. Pensé que tal vez alguien vivía ahí y podía ayudarme a retomar el curso. Cuando estuve a unos 10 metros, algo me detuvo. Un olor extraño. No era podredumbre. Era una mezcla entre humo de leña y hierba húmeda, como si alguien hubiera cocinado hacía poco y apagado el fuego con agua del río. Amarré el kayak a una raíz y subí con cautela al pequeño muelle improvisado de la cabaña. La madera crujía, pero estaba sólida. Al tocar la puerta, noté que estaba entreabierta. ¿Hola? ¿Hay alguien?, pregunté en voz alta. Nada. Empujé con la punta del remo. La puerta se abrió con un sonido seco. El interior estaba ordenado, pero abandonado a medias. Una mesa con una lámpara de gas, frascos con sal y arroz. Una hamaca colgada. Sobre la mesa, un cuaderno de pasta dura, cubierto con una tela bordada. No quise tocarlo. Vi una taza con café seco, como si la hubieran dejado hace solo un par de días. Y junto a la puerta, una mochila colgada. Era militar, vieja. En un rincón, lo que parecía una radio de onda corta cubierta con una lona. Todo estaba ahí, pero no había nadie. Me quedé quieto. Entonces vi algo que me dejó helado. Una fotografía pegada con cinta en la pared. Vieja, doblada en las esquinas. Mostraba a un hombre de unos 50 años, moreno, con sombrero de palma. Detrás de él, el mismo lugar donde yo estaba parado, y en la esquina inferior de la foto, escrita a mano: «Cuida el canal, no salgas cuando canta el agua». No entendí la frase, pero me provocó un escalofrío. Algo en esa advertencia parecía personal. Decidí no tocar nada más. Me bajé del muelle, regresé al kayak y remé en reversa. Pero el canal ya no era el mismo. El sol se había cubierto de nubes. El aire estaba quieto, demasiado.